Recordaremos que hoy es la entrega del Premio Internacional de Novela Rómulo Gallegos, que se otorga en honor al célebre escritor y político venezolano, a quien se recuerda hoy en el 129 aniversario de su natalicio. Nos trasladamos al Teatro Teresa Carreño porque ahí conoceremos detalles de esta actividad que se realiza con el presidente de la República. Muy buenas noches, distinguido público, bienvenidos a la sala José Félix Rivas del Teatro Teresa Carreño. En nombre del Estado de la República Bolivariana de Venezuela, el Ministerio del Poder Popular de la Cultura y el Centro de Estudios Latinoamericanos Rómulo Gallegos, les damos la cordial bienvenida al acto de entrega del Premio Internacional de Novela Rómulo Gallegos en su 18ª edición. Saludamos a las altas autoridades nacionales, el cuerpo diplomático presente y a todos los invitados e invitadas presentes. En esta ocasión nos acompañan Nicolás Maduro Moro, su presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. Asimismo nos acompaña el ministro del Poder Popular para la Cultura, Fidel Barbarito. El presidente de la Fundación CELAR, Roberto Hernández Montoya. El miembro del jurado de la 18ª edición del Premio Internacional de Novela Rómulo Gallegos, Luis Duno Godber. Y el autor de la obra Simone, ganadora de esta edición del premio, el escritor puertorriqueño Eduardo Lara. A continuación, Himno Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, interpretado por el Comandante Supremo de la Revolución, Hugo Chávez, y los asistentes. ¡Viva Venezuela! ¡Viva la Revolución Bolivariana! ¡Que viva el pueblo venezolano! ¡Que viva Bolívar! ¡Viva!
A continuación, himno La Borinqueña. Palabras de apertura de Roberto Hernández Montoya, presidente de la Fundación CELAR. Buenas noches. Esto es un discurso contra la cultura insípida. Voy a comenzar con un epígrafe de la novela ganadora Simón de Eduardo Lalo, que dice así: pienso en todas las veces que he leído el concepto Puerto Rico. Son miles, acaso decenas de miles de veces, y sin embargo estas palabras son leídas o escritas fuera de aquí. Es más, son prácticamente desconocidas o sugieren imágenes muy débiles que poco tienen que ver con lo que significan para mí estos vocablos. Pienso esto cuando leo, escribo, escucho ese nombre de país que más allá de sus fronteras y acaso también dentro de ellas significa tan poco. ¿Qué forma de silencio o lo que es igual, qué forma de dolor es este? Fin de la cita. Podría citar muchos otros fragmentos de esta novela que premiamos hoy, en la que se expone lo que el antropólogo francés Marc Augé ha llamado los no lugares. Quizás los no lugares más típicos sean los aeropuertos, los centros comerciales, iguales en todo el planeta, sin país, sin raíces, sin cepas, sin identidad, en donde todos los sabores son los mismos, en donde uno apenas sabe dónde está. También ciudades, países y continentes enteros pueden ser no lugares. Han demostrado el paradójico sabor insípido. El concepto puede ser ampliamente llevado y traído, sobre todo traído a nuestros espacios antropológicos de la América Latina y el Caribe. De pronto nos hallamos con poblaciones completas invisibilizadas. Son los seres invisibles que canta nuestro poeta Gustavo Pereira. Algunos desmoralizados y cínicos han dicho que esto no es un país sino un gentío, o que a este país hay que esconderlo. Pero volvamos a los seres invisibles que enumera Gustavo Pereira, y cito: tan invisibles y tan numerosos y tan laboriosos y tan persistentes como las gotas de lluvia, y a quienes debo, o tal vez deba decir debemos, el papel donde escribo, el lecho donde duermo, el zapato que calzo, el plato donde como, el techo que me alberga y hasta el espíritu que me alienta. Fin de la cita. Es también aquel garabombo El Invisible de Manuel Scorza,
o el Juan Nadie que personificaba a Jorge Tuero en una televisión venezolana que alguna vez tuvo conciencia y ahora da golpes de Estado contra la conciencia. Son seres a quienes se niega precisamente el ser, son invisibles porque pretendemos que no son, pero el ser, decía Parménides, se empecina en ser, ese es precisamente su ser. Parménides era un poco redundante. Los medios niegan a los invisibles, los matan en efigie y no los dejan ver. Según las promociones del antiguo Consejo Supremo Electoral, anterior al Consejo Nacional Electoral, no votaban ni mestizos, ni indios, ni negros, solo blancos, preferiblemente rubios y bellos, casi siempre varones. Era un modo de exhortar a los invisibles, y sobre todo a las invisibles, a no votar. Pero hay un momento en que no solo son invisibles los explotados y discriminados, sino los explotadores también. Vladimir Lenin decía que no debemos desechar la cultura burguesa, tanto como no debemos desechar los medios de producción y reproducción, las fábricas, los comercios, los medios de comunicación. No debemos entregar la música de Mozart a una burguesía que lo detenta, pero no lo merece. Es decir, la burguesía se adueña de academias, conservatorios, teatros, medios de comunicación, editoriales, etcétera, en donde se produce, reproduce y circula cierto repertorio bien delimitado de signos comúnmente llamados cultura con C mayúscula o incluso alta cultura. Entonces, podemos incurrir en la ingenuidad de rechazar a esa llamada alta cultura, las bellas artes, las bellas letras y demás, como si fuese algo que no es para los invisibles. En eso nos volvemos cómplices de la burguesía, que sostiene que la miel no se ha hecho para el hocico del burro. Lenin proponía, por tanto, expropiar todo eso a la burguesía y decir con Nicolás Guillén que por fin tengo lo que tenía que tener. Por eso la revolución bolivariana abrió para siempre este Teatro Teresa Carreño para los invisibles. Pero es que el capitalismo contemporáneo ha ido más allá y ha abolido eso también. Ya ni siquiera le interesa demasiado detentar la alta cultura. Ha invalidado, por ejemplo, las editoriales que le permitían ese dominio simbólico. La mayoría de las editoriales publican libros inanes de supuesta autoayuda, bestsellers, pulp fiction, libros de aeropuerto o de estación de trenes olvidables, destinados al desván, al baratillo, al polvo, libros para no lugares. Lo mismo ha ocurrido con el resto de la cultura. ¿Qué cine estamos viendo sin mirar? ¿Qué música estamos oyendo sin escuchar? Porque mirar y escuchar implican atención, compromiso con lo percibido, estudio, concentración. Nos ofrecen, por poner un ejemplo, de algo que se propone destruir nuestra música del Caribe, una fabricación que llaman salsa erótica, que ni es salsa ni es erótica. Además, es una redundancia, porque una salsa que no es erótica no es salsa. Luego de que oímos aquel fasto musical que ha sido y es la música del Caribe que inundó el mundo, desde el danzón hasta las estrellas de Fania, ahora tenemos que sufrir la salsa erótica, que de erótico tiene solo la alusión machacona y brutal a una genitalidad sin fábula. El cine se circunscribe a dibujos animados iguales todos a todos, esto me lo estoy plagiando del amigo Lalo que lo dijo el otro día en la rueda de prensa, a películas en que lo único que causa algún interés son efectos especiales cada vez más aparatosos y agresivos, violencia gratuita, aventuras previsibles, también sin fábula, pero en 3D. El fascismo ordinario, para tomar el título de aquella película soviética magnífica de Mikhail Rom, quema libros, saca el revólver cuando oye la palabra cultura, ruge, muera la inteligencia, viva la muerte. Pero el fascismo de hoy, el que nos amenaza todos los días en todas y por todas partes, tiene una tonalidad más aviesa. No ordena quemar a París como ordenó Hitler.
hace algo más sinuosamente perverso, nos insensibiliza para el canto, la danza, la plástica, la belleza. Nos enseña que toda magnificencia criolla, popular, que va a la raíz de nuestra condición humana, es Nietzsche, Tuki, Capocha, Tierrúa y otros calificativos igualmente simpáticos y amables. Es decir, vergonzosa. Aquí habemos, a mí me encanta habemos. Cuidado si hay algún gramático por ahí, favor abstenerse de corregirme. Porque la fórmula correcta es tan insípida que hay, entre los cuales me hallo yo, muchas personas, no, habemos y ya está, ¿no? Bueno, aquí habemos un poco de Tuki y Tierrúos y Capochos y Nietzsche y no sé qué más, ¿no? Cualquier joropo, cualquier seis por derecho, cualquier tonada llanera, cualquier polo margariteño, cualquier plena o bomba puertorriqueñas son bochornosos y hay que esconderlos o esterilizarlos, como hizo la salsa erótica con la salsa. Ese esperpento que es la salsa insípida. Hay un poema de Aquiles Nazoa en que un nuevo rico de los años 50 contempla un horizonte vistoso y prorrumpe: ¡qué paisaje tan bonito! Lástima que no tenga Motorola. Motorola era aquel aparato de discos, niños presentes, que en Venezuela llamábamos rocola y en otros países jukebox, que ya no existen, salvo en tiendas de antigüedades. Es decir, un paisaje hermoso era incompleto si no se convertía en un no lugar. Porque una de las características de esta neobarbarie es la anestesia del gusto. Por eso derriba edificios patrimoniales para sustituirlos por no lugares. Por eso ignora y nos obliga a ignorar los rincones entrañables de la ciudad. Como decía José Ignacio Cabrujas de Caracas en uno de los dos únicos poemas que le conozco, clandestino, en un disco clandestino que por cierto me dijeron que el Sendis lo iba a reeditar. Dice así Cabrujas: la fundamos y media hora más tarde extraviamos el acta en la casa del notario para que nadie pudiera conocerla, ni siquiera nosotros mismos, sus habitantes. Fin de la cita. Cada vez que derriban uno de esos edificios son miles de nuevos pacientes que suplican tratamiento psicológico para aliviar su pérdida afectiva ante el no lugar. La batalla cultural que tenemos que enfrentar es por la recuperación del gusto perdido, por reconquistar nuestra soberanía editorial incautada por las grandes multinacionales de la edición, los grandes conglomerados comunicacionales que han hecho de la mentira una mercancía de consumo único y obligatorio. Lo advierte Joseph Roth en un libro llamado La filial del infierno en la tierra, texto sobre el nazismo, citado en la novela de Lalo. Cito: un pueblo que como jefe de Estado vota a una efigie que en su vida ha leído un libro, está tan lejos de quemar libros. No sé por qué me suena familiar, sin alusiones particulares. No hace falta siquiera quemarlos, basta hacer como una actriz cuyo nombre omito por misericordia, que declaró Oronda que para personificar la novela La trepadora de Rómulo Gallegos en una adaptación para televisión no tenía que leer el libro. Leer libros, proclamó Ufana, es anticuado. Ya saben. Examinemos este párrafo. Claudio Pérez, enviado especial de El País a Nueva York para informar sobre la crisis financiera, escribe en su crónica del viernes 19 de septiembre de 2008. Los tabloides de Nueva York van como locos buscando un broker que se arroje al vacío desde uno de los imponentes rascacielos que albergan los grandes bancos de inversión, los ídolos caídos que el huracán financiero va convirtiendo en cenizas. Sigue Vargas Llosa. Ya dije que era Vargas Llosa, ya eché a perder la cosa. Retengamos un momento esta imagen en la memoria. Una muchedumbre de fotógrafos, de paparazzi avisorando las alturas con las cámaras listas para capturar el primer suicida que dé encarnación gráfica, dramática y espectacular a la hecatombe financiera que ha volatilizado
billones de dólares y hundido en la ruina a grandes empresas e innumerables ciudadanos. No creo que haya una imagen que resuma mejor el tema de mi charla, la civilización del espectáculo. Así se llamaba la charla que estaba. Quien escribió estas palabras es el marqués Mario Vargas Llosa, quien cuando no remeda a los peores políticos suele ser tan lúcido como consta en esta cita. Sí, su ilustrísima, rescatemos a nuestros países de los no lugares de la neobarbarie. En la historia sin fin, Miguel Ende habla de la invasión de la nada, una irrupción imperiosa del no ser, una antimateria que va devorando todo lo que es. Es el desbordamiento de un innumerable no lugar. A veces imagino una pesadilla, un centro comercial interminable en que nos extraviamos y jamás hallamos la salida. El protagonista esencial de nuestro tiempo pudo ser Edward Snowden durante el tiempo en que estuvo atrapado en un no lugar, un aeropuerto igual a todos los aeropuertos. En una situación similar, León Trotsky fue confinado a la isla turca de Prínquipo y allí tituló el último capítulo de su autobiografía como El planeta sin visado, porque ningún país le concedía visa. Snowden tiene asilo apalabrado en Sudamérica porque este continente decidió desde hace tiempo dejar de ser un no lugar. En América Latina y el Caribe, y tal vez solo aquí en todo el planeta, estamos reafirmando nuestras raíces, nuestro gusto, nuestra sensualidad, nuestro hedonismo, nuestra enjundia, nuestra estética, asimilando a Europa y los Estados Unidos como proponía el manifiesto antropófago del poeta brasileño Oswald Andrade en 1928, devorándolos, asimilándolos, apropiándonos de ellos. Un jazzista dijo una vez: cuando un músico africano toca un instrumento europeo, lo convierte en un instrumento africano. Europa y los Estados Unidos deben contemplar la conveniencia de subdesarrollarse un poco, aunque sea un poco. Han llegado a tales primores de racionalidad económica que hay bancos con miles y cientos de miles de viviendas al lado de miles y cientos de miles de personas sin vivienda. Te tildan de salvajes y denuncias o te ríes de ese disparate. Basta ya de mentes estólidas, cantaba Ali Primera. ¿Quién sabe si hasta te llaman terrorista? Está bien, somos salvajes, porque como decía Crisanto Báez, el personaje de Gallegos en Canta Claro, eso de inteligente y bruto tiene su según y cómo. Y con este argumento llanero intuido por Gallegos, termino mis palabras. Crisanto Báez habla de un caraqueño racionalista, positivista, que se queja de que los llaneros se den dos explicaciones inconexas para el mismo fenómeno: el zumbido de las abejas aricas y el rezo del ánima sola. Crisanto Báez, impaciente, le responde y explica. Hay un verbo que voy a decir aquí al final, y para no tener que explicarlo interrumpiendo groseramente el texto, lo voy a decir antes porque normalmente los caraqueños o los que nos echamos de caraqueños no conocemos, que es supirita. Supirita es impide. Y dice Crisanto Báez: mire, joven, yo no sé explicarme, pero usted procurará comprenderme. Para entender eso que a usted le parece tan difícil hay que ser bruto, porque eso de hombres inteligentes y brutos tiene su según y cómo. Inteligente es el que comprende unas cosas y bruto el que no entiende sino otras, que pueden ser las mismas, aparentemente. Usted se empeña en explicarse lo que no está a su alcance, porque convénzase, ni el agua corre para arriba, ni el inteligente aprende a ser bruto. Usted oye el zumbido de las aricas, las abejas aricas, ya que las ha mentado. Y nosotros también, mejorando la compañía, se refiere a Florentino que está por ahí. Pero usted nunca escuchará el rezo del ánima sola, porque lo supirita su inteligencia. Y después insistimos cómodamente en las academias que Rómulo Gallegos era positivista. Muchas gracias.
A continuación, lectura del veredicto del jurado de la 18ª edición del Premio Internacional de Novela Rómulo Gallegos, a cargo de Luis Duno Godber, jurado por Venezuela. Muy buenas noches. Procedo a la lectura del veredicto de la 18ª edición del Premio Internacional de Novela Rómulo Gallegos. El jurado de la 18ª edición del Premio Internacional de Novela Rómulo Gallegos, después de examinar 200 novelas presentadas a concurso, destaca la calidad innovadora y el amplio espectro creativo de las obras provenientes de 17 países de todo el ámbito de la lengua. México, 36, España, 29, Colombia, 27, Argentina, 23, Venezuela, 22, Perú 14, Chile 12, Bolivia 8, Puerto Rico 6, Uruguay 6, Cuba 5, Ecuador 4, Guatemala 2, Nicaragua 2, República Dominicana 2, Estados Unidos 1 y de Costa Rica 1. Después de un intenso y profundo debate en torno a las obras participantes, el jurado seleccionó como finalistas a las siguientes obras: Arrecife, de Juan Villoro; Bioy, de Diego Trelles Paz; Desde la penumbra, Silvia Lago; Formas de volver a casa, de Alejandro Zambra; Humo rojo, de Perla Suez; Las puertas ocultas, de José Napoleón Oropesa; La torre y el jardín, de Alberto Chimal; Los sordos, de Rodrigo Rey Rosa; Pájaro sin vuelo, de Luis Mateo Díaz; Simone, de Eduardo Lalo; Vagabunda Bogotá, de Luis Carlos Barragán Castro. El jurado destaca la originalidad de la fabulación, la fuerza expresiva, la apertura a nuevas sensibilidades e ideas, el arte narrativo y el compromiso con la escritura de estas novelas. Impresiona al jurado la notable variedad de registros literarios y estéticos que abarcan desde el thriller y la ciencia ficción hasta formas experimentales de la novela. El jurado ha decidido por unanimidad otorgar el premio Rómulo Gallegos 2013 a la novela Simone, del puertorriqueño Eduardo Lalo. Esta obra nos presenta un argumento que intersecta diversas experiencias históricas, sociales, culturales y estéticas de la situación contemporánea a partir de los encuentros y desencuentros azarosos del personaje del narrador con una mujer mágica y enigmática, la musa fugaz, imposible de poseer, que nos recuerda a Nadja, del surrealista André Breton, y la maga, de Julio Cortázar. Mas esta novela de Lalo abre la fábula a nuevas dimensiones, pues Li Chao es una obrera afectada por la Revolución Cultural China y emigrante condenada al trabajo semiesclavo en Puerto Rico, que irónicamente redime su dura cotidianidad en el espacio anónimo y solitario, supuestamente burgués, de la literatura. Eros y Dédalo, el mito del amor y el mito de la ciudad, se dan la mano en esta travesía de un hombre y una mujer por la urbe devastada de la modernidad colonial tardía que es San Juan de Puerto Rico. Las modalidades de la crónica, el diario, la psicogeografía urbana, el collage de citas y aforismos y el arte conceptual convergen en una aventura magistralmente contada donde se apuesta, pese al culto al fracaso que embarga al narrador, a la capacidad reivindicadora de la literatura, el amor y el ensueño en el mundo desencantado del capitalismo tardío. Simone, en suma, es una obra que, además de compartir la calidad de muchas de las obras concurrentes, aporta un amplísimo abanico de intuiciones estéticas y afectivas de potencial impacto continental. Caracas, 6 de junio del 2013, firman Ricardo Piglia, Luis Duno Godber y Juan Duchesne Winter.
Bien, proseguimos con la entrega de la medalla y el diploma a cargo de Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. El Premio Internacional de Novela Rómulo Gallegos, creado con la finalidad de perpetuar y honrar la obra del eminente novelista y estimular la actividad creadora de los escritores de habla castellana, es considerado un premio de mayor trayectoria e impacto político en el mundo de las letras en idioma castellano. A cada edición del premio acuden más de 200 autores iberoamericanos de 19 países. Proseguimos con el bautizo de la obra ganadora Simone del autor puertorriqueño Eduardo Lalo. En nombre de nuestro pueblo, de Rómulo Gallegos y del sueño del libertador de un Puerto Rico libre, aquí bautizamos este hermoso libro, lleno de palabras muy puertorriqueñas. Felicitaciones. Recordemos que en esta 18ª edición del Premio Internacional de la Novela Rómulo Gallegos participaron 17 países con un total de 200 participantes. De la República Bolivariana de Venezuela. Palabras de Eduardo Lalo, ganador de la 18ª edición del Premio Internacional de Novela Rómulo Gallegos. Buenas noches. Quiero decir que estoy muy contento de estar aquí en Venezuela. Y, señor presidente, ministros, autoridades venezolanas, al presidente del CELAC, Roberto Hernández Montoya, y muy especialmente también a la directora del premio, Nelly Prigorian, que anda por ahí. Pocas veces me han recibido mejor. La mayor parte de los habitantes del mundo poseen orígenes definidos, estables, prácticamente incuestionables. Un lugar, un pueblo, una nación, un documento estatal que establecen claramente sus coordenadas personales. Sin embargo, existen también otros habitantes del planeta cuyos orígenes son preguntas, equivocaciones o condenas. Recuerdo mis tiempos de estudiante en Europa, cuando invariablemente me detenía la gendarmería francesa en sus puestos de frontera. Recuerdo cómo el ceño del oficial se fruncía al examinar mi pasaporte, cómo comparaba la foto con mi cara, cómo volvía sobre el documento, cómo me dejaba esperando ante el mostrador y regresaba con un superior que, luego de examinar nuevamente las páginas de mi documento de identidad, entre comillas, me preguntaba con una mezcla de desprecio y celo policíaco: ¿Qui êtes-vous? ¿Quién es usted? En ese documento, que permite acceder al resto del mundo, se consignaba sin explicación un puñado de datos desorientadores que en mi caso confundían orígenes con legalidades. En el pasaporte no estaban mis lealtades, o lo que es igual, la explicación de mí mismo dada desde la conciencia de los afectos. En ese pasaporte concedido a Eduardo Alfredo Rodríguez Rodríguez se le informaba a los aduaneros del mundo que el que tenían ante sí era un ciudadano estadounidense nacido en Cuba,
Y en esa época, hace unos 30 años, y aquí otra instancia por la que ha aumentado nuestra invisibilidad, que este documento había sido emitido por el Departamento de Estado del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. En lugar del pretendido efecto clarificador del pasaporte, entregaba un documento opaco y turbio. Desde entonces he debido sintetizar en las fronteras en las que he sido detenido una formulación factual que resulta para muchos casi incomprensible. No soy estadounidense, no soy cubano, soy puertorriqueño. La explicación larga de esto, la abarcadora pero siempre incompleta, se halla de maneras no del todo evidentes en mis libros. A veces alguien tiene la fortuna, y ésta aumenta en aquellos cuya historia familiar está asociada al exilio, la lejanía y la pérdida, de hallar un lugar en el mundo. Recibí este don cuando apenas tuve conciencia de mí mismo, montado en una bicicleta en cuyo manubrio iba trabado perennemente un guante de béisbol. En cualquier calle se armaban partidos con jugadores que ahora bateaban y corrían las bases, pero que solo un rato después se reagruparían en nuevos equipos luchando bajo los aros de una cancha de baloncesto. Allí, entre esos muchachos, supe ya lo que ningún pasaporte ni ningún oportunismo podía confundir ni negar. Era como cualquiera de mis amigos, era un puertorriqueño más. Conocí así lo que muchas décadas después descubriría en una frase de Derek Walcott, y cito, que el propósito de la poesía es quedar enamorado del mundo a pesar de la historia. Fin de la cita. Durante décadas, mis pasos me han llevado por las calles de San Juan hasta la gran explanada que queda ante el Castillo del Morro, la fortaleza principal del sistema de defensas que construyó la corona española. Por siglos nuestra ciudad fue la boca de América. Allí comenzaba su cuerpo de casi incontables miembros y comenzaban también, luego del azaroso cruce de los mares, las palabras que se compartían desde ese litoral hasta la Patagonia. He ido allí incansablemente desde que supe que mi vida estaría asociada a la escritura, desde que en una noche lejana de París, Eduardo Rodríguez se convirtió en Eduardo Lalo. Me paro en lo alto de las murallas y observo el mar, la lejana línea del horizonte que tantas veces he fotografiado. Para los isleños, el océano puede ser un desierto. Todo o casi todo llega por él, pero a la vez ese espacio es infranqueable. Uno queda allí, sobre la muralla, en el límite de lo habitable, observando el punto más distante. Pero allí también el escritor que llegué a ser descubrió el poder devastador de la indiferencia y el silencio. Por esto, probablemente, regreso a esa muralla a contemplar un silencio y un espacio sin límites, a los que aparentemente no hay nada que oponerles. Ante ese vacío entendí que tenía que aprender a sobrevivir a ese océano, que era la imagen de la distancia, el abandono y el aislamiento, y que esta lejanía del mundo había llevado a su fin a tantos artistas y escritores del Caribe. Allí, sobre la muralla, me percaté por qué las palabras morían tantas veces en nuestras bocas y en nuestras páginas. Conocí cómo la historia era una máquina de invisibilizaciones. Supe cómo en Puerto Rico la respiración estaría siempre en lucha contra la asfixia. Al igual que en las más altas montañas del planeta, el mar que nos separaba y desdibujaba era una zona de la muerte. Un día, ya no recuerdo cuándo, supe desde lo alto de esa muralla
con la vista clavada en el horizonte, que era desde ese lugar que debía pensar y escribir. En realidad, mis pies pisaban un espacio incomparable, no era un ámbito menor ni prescindible, como tantas veces las toxicidades de nuestras dos conquistas, la española y la estadounidense, nos había llevado a pensar. Era un lugar privilegiado para reescribir el mundo, un espacio de visión, un lugar al que solo se podía arribar después de recorrer muchos caminos. Era, es cierto, un sitio roto, sucio, a veces nimio, pero en él se encontraba todo lo humano. Allí estaban también todas las palabras. Si hubo una epifanía ante ese mar, fue que nuestra pobreza me daba una libertad enorme. Sobre esa muralla supe que muchos otros, de los más diversos países y épocas, habían observado también ese horizonte, pero que en su caso podía haber sido un desierto o una cordillera, la pampa o la favela, la injusticia, la locura o la sexualidad, y se habían dado cuenta, como yo, que en lo sucesivo su deber era permanecer allí hasta que la lucidez redefiniera el dolor. En algún lugar dije que escribo para reivindicar nuestro derecho a la tragedia. Sobre esa muralla del Castillo del Morro, en San Juan, supe que mi palabra, como la de mi pueblo, como la de tantos hombres y mujeres y pueblos del mundo, se construía cuestionando, luchando, rompiendo los pasaportes que nos había reservado y a veces impuesto la historia. Así supe que con solo ser puertorriqueño podía ser griego, que la tragedia que nos había formado no era menor a ninguna. Así, ese mar dejó de ser un desierto y fue a la vez el de Odiseo y el de los arahuacos que desde la costa de Venezuela circularon en dos direcciones, hacia el norte y hacia el sur, poblando el Caribe y Sudamérica hasta Brasil y Paraguay. De alguna manera, las palabras y sus sombras nos habían permitido sobrevivir y nos hacían posible el viaje a cualquier tiempo y a cualquier lugar, a pesar de las tempestades y los naufragios de nuestra historia. Y así he llegado aquí ante ustedes. Vengo de Puerto Rico, frontera extrema de América Latina, el único país latinoamericano conquistado 2 veces, el país al que la administración colonial española le negó la imprenta hasta comienzos del siglo XIX, al que no le permitió crear una universidad por más de 4 siglos, al que entregó como botín de guerra, como si fuera una hacienda o un cargamento de azúcar, a su nuevo dominador. Soy de ese lugar que acaso vivió la globalización antes que cualquier otra sociedad, aún antes de que existiera el término y el conocimiento tanto de sus consecuencias como también de las formas de oponerla. Soy de un país que resistió solo, por la fuerza de su propia cultura, a las imposiciones imperiales del país que domina y seduce desde comienzo del siglo XX. Soy de la sociedad que tiene el preso político que lleva más años en una cárcel en toda la historia de las Américas, acusado de haber conspirado sediciosamente contra un país al que no pertenece. Oscar López Rivera lleva 32 años en prisión. Oscar López Rivera lleva 32 años en prisión. Su libertad está al alcance de una sola mano de un solo hombre. Se consigue con una firma humanitaria, con una firma que será digna para todas las partes. Pertenezco a una larga lista de escritores marginados, cuando no ninguneados, por el peso de un gentilicio que difícilmente se asocia a la grandeza y a la victoria. Brillantes artistas cuya luz fue consumida por el aislamiento
y la debilidad de las instituciones culturales puertorriqueñas, víctimas de nuestra incapacidad de autorrepresentación y a veces también de autorrespeto. Digo aquí, como un murmullo, como un sonido llegado más allá de los mares, como reivindicación y acto de justicia, tres nombres que representan a una legión. Que estos muertos homenajeen a tantos vivos: Manuel Ramos Otero, José María Lima, Víctor Fragoso. Vengo y regresaré a una sociedad perpetuamente amenazada de muerte por sus fantasmas, por sus terrores, por sus cobardías, pero estoy aquí con todos mis muertos y todos mis compatriotas. En un momento único como este, recuerdo y reivindico las voluntades de la palabra, las posibilidades enormes de la literatura. El escritor marca la superficie del mundo con el paso de su sombra. El texto, contrario a las apariencias, es una forma efímera. En la canción de Saxo Butawatsuji, uno de los últimos Aché Guayaquí del Paraguay, dice su autor ante una noche de la selva equivalente a observar el horizonte desde una muralla de San Juan. Los versos son de una casi insoportable belleza. Y dice así: yo mismo, solo y sin nadie en el mundo, tengo ya el hermoso hoy. Fin de la cita. Los hombres y las mujeres que ejercen cierta práctica de la escritura pueden comprender el abismo salvador presente en estas palabras. Luego de escucharlas, la noche no será ya la misma por haber conquistado la plenitud de su momento, el hermoso hoy. Ningún pasaporte, ninguna ley imperial, ninguna de las incapacidades históricas de nuestra nación puede destruir o silenciar completamente lo que generaciones de hombres y mujeres han descubierto frente al océano que los separa y los reúne, en las palabras que han reunidos, cercados por el mar y por la historia. En la pobreza que me compone, tengo ya el hermoso hoy. Agradezco profundamente que sea aquí en Venezuela, donde quizá por primera vez en mi vida haya sacado del bolsillo mi verdadero pasaporte, aquel que en ninguna de sus palabras me niega o me condena. Por fin, luego de leer mis datos opacos y turbios, ninguna autoridad me detiene. Así como los antiguos nautas del Caribe, viajo hacia el norte y hacia el sur, del mar de las Antillas a la costa venezolana y más allá. Voy y a la vez regreso, y ya no sé exactamente lo que significan los puntos cardinales, las islas o los continentes, porque esta noche mi pasaporte ya no es una equivocación o una decisión tomada por un extraño, una agenda inconclusa, una incapacidad histórica o un cúmulo de renuncias, sino una forma en que generaciones de puertorriqueños se han enfrentado a las violencias de su historia, al vacío del océano, a su dolor, a su lucha, al fracaso, y han formulado así palabras que se unen a las voces de todos aquellos que se han enfrentado en cualquier tiempo y lugar a los límites de sus cuerpos y de sus sociedades. Pronto volveré a San Juan, iré a la muralla y encontraré de nuevo el océano. Haré como Saxo Butawatsuji en la noche de la selva. Recordaré la valentía y la dignidad de la palabra. Entonces volveré a sentir, más allá del océano, más allá de la historia, el hermoso hoy. Muchas gracias.
Bien, escuchamos palabras de Eduardo Lalo, quien es el galardonado en este evento por su novela Simone. Es importante destacar que durante este encuentro, donde participaron más de 200 representantes de 17 países, se escogieron 11 obras finalistas, en las que resalta la del mexicano Juan Villoro, el peruano Diego Tres, la uruguaya Silva Lago, el chileno Alejandro Sabra. En este momento vamos a escuchar palabra del presidente de la República Bolivariana, Nicolás Maduro. Bueno, buenas tardes y noches a todos y todas. No son palabras las que realmente yo vaya a decir, sino un saludo, bueno, todavía conmovido por la contundencia de la solidez moral, ética y espiritual de las palabras de este digno latinoamericano y caribeño Eduardo Lalo, de nuestra hermana Puerto Rico. El contacto de nosotros, de la generación nuestra, desde que nacimos, yo que nací en Caracas, aunque la gente que se la pasa con Obama diga que nací en Kenia, ¿no? Pero los que nacimos aquí, en buena parte nos sentimos en esta urbes, expresado por la batalla que expresa Simón, ¿no? Y por tus palabras, ¿no? Crecimos conociendo Puerto Rico de lejos, con Roberto Clemente, llevando el amor y la solidaridad de desprendimiento en aquel terremoto terrible del año 71, finales del 70, aquel 1 de enero del 71, Roberto Clemente, Grandes Ligas, Salón de la Fama, ícono del béisbol puertorriqueño. Puerto Rico también para nuestra generación fue Héctor Lavoe, en los 80, después lo perdimos también muy rápido, fue víctima de toda esa sociedad, de la globalización temprana que ustedes conocieron. Recientemente residente, René, en calle 13, y la enorme fuerza que tiene, ¿verdad?, para gritar viva Puerto Rico libre y decir las grandes verdades de esta juventud de esta época. Todos Grandes Ligas, unos de la música, del arte, del béisbol, y a partir de hoy, Eduardo Lalo, se puede decir que es un Grandes Ligas de la literatura de nuestra América, de nuestro Caribe. Con este premio Rómulo Gallegos, que es un premio a ti como ser humano. Se me olvidaba también citar a otro hombre que no lo conocíamos de verdad. Lo conocimos por CNN, derrocado en el piso lleno de sangre, Filiberto Martínez. Filiberto Ojeda. Y a su querida esposa, quien estuvo con nosotros y ha estado tantas veces aquí, terrorista, peligrosísimo, porque aspiraba lo que aspiramos todos, la independencia de Puerto Rico, y que Puerto Rico sea nuestro americano. Así que este premio Rómulo Gallegos, que tiene toda una historia, ¿no?, ha tenido insignes hombres de las letras, mujeres, ¿no?, durante 17 ediciones. Esta es la edición número 18. La primera edición fue un premio a la Casa Verde, 1967, el Mario Vargas Llosa del año 67. La segunda edición fue para Gabriel García Márquez, 100 años de soledad, 1972. La tercera para Carlos Fuentes, Terra Nostra,
año 77. Luego Fernando del Paso en el año 82, Alberto Posé, Los Perros del Paraíso, año 87. Manuel Mejía Vallejo, La Casa de las Dos Palmas, año 89. Arturo Uslar Pietri, La Visita en el Tiempo, 1991. Mempo Giardinelli, Santo Oficio de la Memoria, año 93. Javier Marías, Mañana en la Batalla Piensa en Mí, año 95. Ángeles Mastresta, Mal de Amores, año 97. Roberto Bolaño, Los Detectives Salvajes, año 99. Y luego se fue regularizando la entrega y con la llegada de la Revolución Bolivariana, el presidente Chávez le dio una valorización especial a todo el proceso cultural venezolano y nuestro latinoamericano. Y comenzó a organizar todo un sistema de expresión y desarrollo de la cultura venezolana y latinoamericana. Y el premio Rómulo Gallegos tomó un nuevo impulso, Por eso es que desde el año 99 vemos, luego del año 2001, Enrique Vila Matas, El Viaje Vertical, Fernando Vallejo, El Desembarrancadero, el año 2003, estábamos nosotros, 2001, 2003, batallando por defender nuestro derecho a ser. Lo defendimos y lo logramos. Por eso somos. Luego vino 2005, Isaac Rosa, El Vano Ayer. En el año 2007 recuerdo a Elena Poniatowska, El Tren Pasa Primero. Recuerdo un aló presidente, el comandante Chávez, dedicado al premio Rómulo Gallegos y a toda la poderosa industria de la impresión y edición de libros en Venezuela. Luego el año 2009 de Colombia, William Ospina, El País de la Canela, y el año 2011, recuerdo hace 2 años, en esta época de batallas que estábamos ya por la vida de nuestro comandante, Ricardo Piglia, Blanco Nocturno. Y hoy hemos tenido la inmensa fortuna de conocer físicamente a quien empezamos a conocer desde hace apenas unos días, cuando se anunció este premio para Simón, a Eduardo Lalo, y haber entregado el premio Rómulo Gallegos número 18, la edición del año 2013, de manera justa y digna a este extraordinario hombre de las letras de nuestra América Latina, de nuestro Caribe, de nuestra tierra, de nuestra verdad. Qué hermoso soñar, ¿verdad? Y para venir a este acto estábamos revisando, recordando todos los sueños del libertador Simón Bolívar. Sobre eso pudiera hablarse y escribirse por tiempos. El libertador Simón Bolívar aún no había terminado la batalla de Carabobo, 24 de junio de 1821, y estaba dirigiendo tropas, pertrechos y jefes militares al sur del sur, por Panamá, que era Colombia, y Colombia la de Bolívar, Colombia la nuestra, la primera Colombia. Por allá iban tropas, caballos, pertrechos, planes, mapas, sueños, que se hicieron realidad. Pero desde ya estaba calculando qué se necesitaba en recursos, logística, pertrechos y hombres, y quién podría dirigir las tropas libertadoras de nuestra América para Puerto Rico y para La Habana, para Cuba. Le tocó a él luego tomar el camino hacia el sur, y estando en el sur comenzaron los procesos de traición, regresión, desconocimiento del proyecto unitario original. Y tuvo que postergar y luego dejar
pendientes los planes de aquella época nuestra americana. Los sueños quedaron, la agenda quedó pendiente la agenda. A mediados de la década de los 50, Cuba logró reconquistar su independencia a costa de una gran lucha y la ha mantenido después de 54 años de bloqueo heroico a costa de un gran sacrificio de un pueblo que realmente ha sabido defender su derecho a ser, a vivir. Los sueños quedaron pendientes, la agenda quedó pendiente. Por eso que hermosa se ve esta bandera. Al final es la misma bandera. Y yo estoy seguro, porque así lo sentimos, que más temprano que tarde nosotros veremos reverdecer del pueblo de Roberto Clemente, del pueblo de Filiberto, del pueblo que es capaz de parir un escritor como Eduardo Lalo, veremos reverdecer la fuerza de la dignidad, de la independencia, y más temprano que tarde escucharemos en nuestros oídos atentos el nacimiento de una república en Puerto Rico, libre e independiente, con su bandera, con su himno, con su identidad y con el horizonte abierto hacia el futuro. Muchas gracias por existir y por ser. Gracias. Bien, escuchamos palabra del presidente Nicolás Maduro, quien resaltó la labor de este escritor, detallando también que hoy en día Eduardo Lalo es conocido como un Grandes Ligas en la literatura. Es importante destacar que desde el año 1965 se inauguró este Premio Internacional Novela Rómulo Gallegos en uno de los más influyentes en Latinoamérica, y en el año 1972 se fundó en Caracas el Centro de Estudio Latinoamericano Rómulo Gallegos. Es importante destacar que el Ministerio para la Cultura entrega este premio cada 2 años a través de la Fundación CELAR. Pueden participar todos escritores de la habla castellana y su propósito es honrar y perpetuar la obra del eminente novelista venezolano Rómulo Gallegos, además de estimular la actividad creadora de los escritores del habla castellana.
Bien, observamos la presentación artística a cargo de la Compañía Nacional de Danza a propósito del 18ª edición 2013 del Premio Internacional de la Novela Rómulo Gallegos, donde resultó ganador el puertorriqueño Eduardo Lalo. Con esta información devolvemos nuevamente el pase al estudio. Adelante. Bien, así finaliza esta 18ª entrega del Premio Internacional Rómulo Gallegos con la participación de 17 países con 200 representantes. Nosotros despedimos el presente avance. Gracias por acompañarnos.